tu Señor. Porque no es cuestión de religión, es cuestión de relación. No adoramos al Dios de la información, adoramos al Dios de la revelación. Sin revelación no hay evangelio. El evangelio es el poder de Dios para transformar, para resucitar, para trasladar de las tinieblas a su luz, de la muerte a la vida. Ese es el evangelio en el cual estamos perseverando, en el cual estamos experimentando, porque el evangelio no es el mensaje, el evangelio es Cristo mismo. Amén. Cristo mismo. Si perseveramos en el evangelio, estamos en Cristo. Amén. Si no estamos en Cristo, tampoco estamos en el evangelio. Amén. Y que el Señor nos ayude, nos ministre, hable a nuestro corazón, hable a nuestro espíritu, que Él aumente primeramente el temor de Dios en nosotros, porque ese es el principio de la sabiduría. Ese es el principio de la sabiduría, no es el conocimiento. Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Dice la Escritura que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Oh Jesús, que Dios tenga misericordia y que pueda ministrar compasión en este tiempo. Vivimos en una sociedad de mucha falta de amor de Dios. Y no solamente socialmente, sino familiarmente. Hay familias que no se aceptan unas con otras. Matrimonios inclusive, o padres e hijos a padres. Hay una rebeldía, una anarquía en nuestra sociedad. Si la familia está corrupta, no espere tener una iglesia en santidad, porque la iglesia es el efecto de una gran causa que es la familia. La familia juega un papel preponderante. Cristo murió y resucitó justamente por lo establecido, y lo establecido es la familia. Amén. Tenemos que orar por nuestras familias. ¿No? El esposo por la esposa por el esposo, los hijos por los padres por los hijos. Y una interrelación. Si Dios no está allí, tampoco va a estar aquí. Nuestro Dios es un Dios vivo. Amén. No somos como los incas, no somos como los mayas que adoraban piedras o el sol. Adoramos a un Dios vivo. Un Dios que se mueve, un Dios que siente, un Dios que tiene un corazón, un Dios que le gusta palpar, un Dios que le gusta abrazar, o un Dios que le gusta envolver en santidad. Ese es nuestro Dios, es un Dios vivo. Amén. Sí, sí. Amén. Amén. Servir a Dios es un privilegio, es un honor. Hablar de Él también es un honor y un privilegio y un honor también escuchar la voz del Señor. Amén. Por eso doy gracias a Dios por este momento, porque también es un privilegio tenerles aquí, hermanos. Ustedes no están obligados a estar aquí, como yo tampoco estar aquí. Pero ¿por qué estamos aquí? Es porque hemos todos tenido una experiencia en común. Amén. Un encuentro con nuestro Señor, Amén. Jesucristo. Amén. Y eso nos hace la perla de gran precio. Amén. Nosotros éramos la oveja perdida. Nosotros éramos el hijo pródigo. Nosotros somos el propósito de lo que Él vino a salvar y a buscar. Tú eras el dracma de gran precio. Estaba perdido. Pero fuimos hallados por Dios. Amén. Porque no era Dios el que estaba perdido. Por eso fuimos hallados por Dios. Dios nos miró y dice que nos escogió desde el muladar, nos levantó, nos limpió, nos lavó, nos puso ropas reales, un anillo de sellar y nos sentó a la mesa del gran Rey. Amén. ¡Aleluya! ¿Alguien puede decir aleluya? Aleluya. ¡Aleluya! Ayer
Tuve también el honor de ministrar una convención de iglesias pentecostales. Creo que cuando Dios hizo al hombre y sopló aliento de vida en su nariz, el hombre fue un pentecostal. Aleluya. Necesitamos el aliento del Espíritu de Dios constantemente, constantemente, para salir del barro y ser un alma viviente, y más aún ahora que somos un espíritu vivificante en Cristo. Aleluya. No se vaya a aburrir, ¿eh? Yo soy de tiro largo, no, por ahí así vamos a ser breves. Voy a leer aquí en Romanos capítulo 1, verso 16. Aleluya. Palabra de Dios allá harta. Allá harto. Y un gozo verles, hermanos. Y un gozo verles. Estamos predicando, hablando del Señor todos los fines de semana, en diferentes partes. Si no estamos en Valdivia, estamos por allá por Pailahueque. Si no estamos en Pailahueque, estamos aquí en Temuco, en 2 partes, y ministrando, y el Señor, bueno, sabe cómo y dónde. Mientras estemos con aliento de vida, hablaremos con denuedo de su palabra. Bien, antes que vengan los achaques. Mientras tanto, en el nombre del Señor. Amén. Romanos capítulo 1, verso 16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, una carta que fue escrita en Roma, aproximadamente el año 68 al 70. Cuando uno dice una referencia cronológica de años, es para que usted capte más o menos cuándo fue la crucifixión de Cristo y a los años después que se escribe la carta. Ya han pasado aproximadamente 70 años. Y Pablo dice aquí que él no se avergüenza del Evangelio, aunque el Evangelio fue impactado en su vida mientras iba camino a Damasco, ¿cierto? Cuando le salió al encuentro Jesús y un hombre tan rígido, de un carácter fuerte, poderoso, sentado en el pedestal de su orgullo, maestro de fariseos, es quebrado cuando se le presenta el Rey de Reyes delante de él. ¿Qué quieres que yo haga? Dios es poderoso. Amén. ¿Qué vio este hombre? ¿Qué vio el apóstol? ¿Qué vio Saulo camino a Damasco? ¿Qué vio? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo tenía la autoridad de sacar a los cristianos de sus casas, donde se escondían, y los mataban, como el caso de Esteban en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Hechos, hombres llenos del Espíritu Santo de sabiduría, pero allí estaba el joven de 18 a 20 años dando la orden para apedrearles, y sus ropas de esos mártires, dice la Escritura, que eran echadas a los pies de un joven llamado Saulo. Muchos dieron la vida por causa de este camino. Hoy día hay un evangelio medio superfluo. Hay un evangelio fácil. Si hoy no voy, si siento, no siento, no importa. El otro domingo voy, no me importa quizás. El apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. No lo desprecies, porque eso es lo que te activa en el espíritu, es lo que te da vida en tu interior, es lo que te hace nacer de nuevo, es lo que te hace restaurar, renacer, cambiar, transformar, etcétera, porque hay poder en el evangelio. La pregunta es: ¿qué evangelio
¿No está hablando aquí el apóstol Pablo? Interesante. Porque quizás culturalmente hemos escuchado hablar de muchos evangelios. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio de Mateo. Vamos a abrir las escrituras según San Marcos. Vamos a abrir las escrituras según el Evangelio de Juan, según el Evangelio de Lucas. Interesante, ¿no? Pero Pablo está diciendo aquí que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. ¿Pero qué Evangelio? ¿Mateo? ¿Marcos? ¿Lucas? ¿Juan? El apóstol Pablo fue un instrumento escogido, dice su palabra, porque lo que él iba a vivir, lo que él iba a recibir, era justamente lo que tú y yo necesitábamos, porque la gracia revelada a este hombre iba a tener el propósito de llegar a todos los gentiles de la tierra. Entonces el Evangelio de Mateo no me sirve. El Evangelio de Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, le hablan de un Cristo histórico. Le hablan del nacimiento del Mesías hasta la crucifixión. Por eso Mateo, Marcos, Lucas tienen la perspectiva de una cruz histórica. ¿Es malo o es bueno? Es bueno de la perspectiva informativa. Es muy bueno tener conocimiento y testimonio de que nadie, absolutamente nadie, puede negar la cruz de Cristo porque fue historia. Mirado de la perspectiva de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Es el evangelio de la información, porque es historia. Interesante, ¿no? Jesús dijo en un momento dado: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ligera es mi carga y mi yugo es fácil. En el ministerio de Jesús no se convirtió nadie, porque no estaba el poder de la transformación, del poder que habla el apóstol Pablo aquí, que nos avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Aleluya. ¿En qué evangelio usted fue formado? ¿En qué evangelio usted fue desarrollado y criado? Por 10, 20, 30 años viene escuchando del pesebre, viene escuchando del Jesús del pollino de asna, viene escuchando sobre Elizabeth y María cuando tuvieron ese encuentro en la montaña, viene escuchando de Juan el Bautista. El evangelio de la información. El evangelio de la información ha sido trascendente en la historia del hombre. Pero la verdadera historia de un encuentro con Cristo es este evangelio que habla el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios para transformación y no para información. ¡Wow! El evangelio de Mateo tenía el propósito de escribir a los judíos. Por eso Mateo representa a Jesús como el Mesías. Hasta el día de hoy los judíos andan buscando al Mesías. No hay encuentro con nada. Marcos tenía el propósito de escribir a los romanos. Lo presenta como el siervo fiel. Incluso Romanos capítulo 15, versículo 8, el apóstol Pablo dice que Jesús en la carne era el siervo de la circuncisión. Porque estaba aferrado a la ley. Él vino a cumplir la ley. Él no la abolió, él la cumplió. Porque no había ni uno justo, dice, y por lo tanto la ley condenaba a este mundo. Pero uno la cumplió. Por eso la muerte no tuvo potestad sobre él. Porque él era justo. Aleluya. Aleluya. Entre paréntesis, cuando Pablo dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu historia.
absorbida, succionada fuiste en la cruz, en victoria. Lo que estaba diciendo Pablo, que la muerte fue empapada ahora de la vida eterna. Ya no hay muerte para los que han creído en el Evangelio de poder. Porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de la mentira a la verdad. Hemos pasado de las tinieblas a su luz. Aleluya. De la condenación a la justificación. ¿De qué perspectiva vemos la cruz? De la perspectiva histórica. El apóstol Pablo se convierte posterior a la cruz. Según la tradición dice que se convierte el año 9 o 10 después de Cristo. Era un joven, 18, 19 años. Si esta carta se viene escribiendo en el año 68. Las cartas de Corintios se escribieron en el año 50, 53. Efesios se escribe en el año 66, 67. Tesalonicense. Entonces ya Pablo llevaba una experiencia más de 30, 40 años en el Evangelio. ¿Pero qué Evangelio? ¿El Evangelio de Mateo? ¿El Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan se escribe en el año 90 después de Cristo. Habían pasado 90 años, pues, hermano. El Evangelio de Juan no convirtió a nadie. Porque el verdadero Evangelio de la gracia y el Evangelio de revelación es el Evangelio que Pablo recibió allí, en el tercer cielo. Conozca a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado al tercer cielo y le fueron mostradas cosas inefables que aún le fueron prohibidas revelar. Por eso Pablo tenía esa terminología que dice en sus cartas: os digo un misterio, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya. Porque no somos como los que no tienen esperanza. Aleluya. Por eso cuando estamos al frente de un cajón, al frente de un féretro, usted pasa al otro lado, pasamos al otro lado nada más. Solo pasamos al otro lado. Que Dios tenga misericordia con los que quedamos a este lado. Pablo decía, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Aleluya. ¿Ah? La corrupción no hereda la incorrupción. Lo mortal no hereda la inmortalidad. Me he encontrado con muchas sorpresas. Muchos cristianos dicen, no, vamos a ir a dormir. Hay muchos evangélicos que creen en el limbo. Hay una antesala, vamos a ir a dormir. Cuidado. Se siembra el grano de trigo y es necesario que en lo exterior, dice, se putrefacta, porque del polvo fue tomado y en el polvo será dejado. Pero hay algo tuyo y mío que no es tomado del polvo, y es el hálito de vida que salió de Dios, y ese vuelve a Dios quien lo dio. Eclesiastés 3:11 dice que el que puso en ti y en tu corazón puso eternidad. Amén. Cuando confesaste a Cristo como tu Salvador. Amén. Aleluya, aleluya, porque no es el evangelio de la información, sino que es el evangelio de la revelación. Con información nunca vamos a conocer a Dios. A través de la revelación vamos a conocer profundamente a Dios. Dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque a mí no me lo comunicó Pedro, a mí no me lo comunicó Mateo, a mí no me lo comunicó ninguno de los discípulos, y aún más, dice allí en Corintios que Pablo dice que tenía problemas con los de la reputación, que eran los discípulos que andaban con Jesús. Porque Pedro mezcló la gracia con la ley. Sí, pueden ser salvos, decía Pedro, pero vamos cortando prepucios. 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 Vamos cortando
Pablo le dijo, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces Pablo nos trajo un evangelio maravilloso, precioso, las inescrutables riquezas de su gracia y de su poder. Amén. ¿Has pasado de muerte a vida, por hermano? ¿Ah? No somos salvados apenas. Fue un alto precio. Fue la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz, mi amigo. Era necesario el derramamiento de toda su sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es lo que es remisión? Yo creo que hay muchos cristianos que ni siquiera saben qué es lo que es pecado. Remisión viene del término redención. Redención no es una palabra teológica. Redención tiene que ver con una compra de esclavos en el mercado de esclavos. Cuando iba allí este señor o el amo y decía, ese que está allí, véndanmelo, yo lo compro. Córtenle sus cadenas, sus grilletes. Ahora va a ser mi esclavo, pero va a ser un esclavo libre, siervo de su amo. Aleluya. ¿A cuántos Señor les cortó las cadenas aquí? ¿A cuántos les cortó los grilletes? Pero no te olvides, porque hay un amo sobre ti. Es el Señor de señores. Es libertad en Cristo, no libertinaje. Es libertad en Cristo, no libertinaje. Es tremendo, tremendo. ¿Se están aburriendo? ¿Nos vamos? Mas os hago saber, hermanos míos, dice Pablo, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, ¿quién te lo enseñó? Dice, si no se lo enseñó hombre, él dice, lea usted el libro de Gálatas, hermanos, dice, ese evangelio anunciado por mí me fue anunciado por revelación de Jesucristo. Entonces el evangelio es una revelación. Aleluya. Si no hay revelación, no tienes nada. Si tú crees saber porque tienes tremenda información teológica y manipulas muy bien la sistema teológica o cursos o conocimientos bíblicos, porque Juan 3:16 de memoria, pero sin revelación no tenemos nada, porque nadie ha visto a Dios jamás, dice Juan 1:18, sino que el Hijo lo da a conocer. Si hay relación con el Hijo, conoces al Padre, porque el Padre y el Hijo y el Padre, uno son. Y todos los que estamos aquí, nos hemos unido en un solo espíritu, en el Señor. Amén. Y todo aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Qué maravilloso, ¿eh? Ese es el evangelio que anunciamos. Ese es el evangelio que predicamos. Vivimos en un mundo tan falta de amor. Vivimos en un mundo individualista. El mundo se ha compenetrado en la iglesia. Cada cual hace lo que quiere, cada cual hace y funciona como quiere. Porque se ha alimentado a la gente con un evangelio de la información. Vivimos más imbuidos en la organización y hemos perdido el discernimiento del organismo. Porque no somos una asamblea social, sino que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y para discernir el cuerpo tengo que estar conectado en el Espíritu. Cuando uno se duele, todos se duelen. Cuando uno se goza, todos se gozan.
Pero la indolencia ha sido y ha ido avasallando. De repente desaparece un hermano. De veras, hace tiempo que no lo vemos. Y cuando aparece el hermano, que hacía tiempo que no te veía. La indolencia de repente es fuerte, en el mundo espiritual sobre todo. Pero los que hemos alcanzado cierta madurez, dice el apóstol Pablo, somos responsables de nuestros hermanos. Porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Bien, yo deseo, esta palabra después la vamos a extender, nos vamos a edificar, tenemos que crecer en el espíritu, tenemos que hacer crecer el hombre interior, ese que va creciendo de día en día, de gloria en gloria, de gracia en gracia. Cristo en nosotros, mientras se va desgastando el hombre exterior, el interior va creciendo en la gracia de Dios. Amén. Yo deseo eso para con cada uno de ustedes. Me da lo mismo hayan 500.000 aquí, o hayan 2 o 3, porque Él lo prometió, que siempre andaría y habitaría entre nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, porque tú nos instas y nos enseñas a tomar más en serio las cosas que son de arriba. Por ello, Padre, tú enséñanos y guíanos a hacer tesoro en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen. Padre, solo ministranos en tu palabra, en tu verdad. Enséñanos a crecer y a dar testimonio fidedigno, porque cartas leídas de este mundo somos. Guarda nuestro testimonio, que nuestra lengua sea una lengua de santidad y que realmente quienes nos rodean durante la semana puedan ver algo diferente en nosotros. Yo creo, Padre, que tu luz hace la diferencia, porque la luz en las tinieblas resplandece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermana Clarita, gracias.